En 1972, 4 alpinistas europeos llegaron a la cordillera de los Andes con un objetivo claro: completar una travesía que, según los registros oficiales, no presentaba riesgos extremos. No era una expedición improvisada ni clandestina. Contaban con mapas, permisos y experiencia previa en montaña. Aún así, ninguno de ellos regresó. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Testigos locales los vieron avanzar hacia la zona de alta montaña, cargando equipo completo y siguiendo una ruta conocida por montañistas de la región. No hubo señales de alarma, ni reportes de mal clima, ni advertencias oficiales que justificaran lo que ocurrió después. Cuando pasó el tiempo estimado para su regreso y no hubo contacto, las autoridades iniciaron una búsqueda limitada. Los informes hablaban de condiciones estables, visibilidad aceptable y ausencia de avalanchas recientes. Sin embargo, a medida que avanzaban las inspecciones, comenzaron a surgir inconsistencias difíciles de explicar. Algunos objetos fueron encontrados en puntos donde no deberían estar. Marcas en la nieve no seguían un patrón lógico de desplazamiento. Y ciertas áreas de la travesía parecían haber sido evitadas deliberadamente, como si el grupo hubiera cambiado de rumbo sin una razón evidente. Hasta hoy, el caso sigue figurando como una desaparición sin resolución clara. No hubo cuerpos, ni restos concluyentes, ni una explicación oficial que cerrara el expediente. Solo una travesía interrumpida en medio de la cordillera y 4 nombres que quedaron asociados a una ruta que, desde entonces, muchos prefieren no recorrer. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país y ciudad nos escuchas. Nos encanta saber dónde estás escuchando. Y si te interesan estos casos, suscríbete para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y deja tu like. Ahora sigamos. Las montañas han sido, históricamente, escenarios de exploración, desafío y desaparición. En la cordillera de los Andes, vastas extensiones permanecen prácticamente inalteradas, con rutas que cambian sutilmente con el paso del tiempo y condiciones que no siempre quedan registradas en informes oficiales. No todos los trayectos dejan huellas claras de quienes los recorren. A comienzos de la década de 1970, el montañismo vivía un auge entre exploradores europeos que buscaban travesías exigentes fuera de los circuitos más concurridos. Argentina, con su extensa cordillera y rutas poco transitadas, se convirtió en un destino habitual para expediciones de este tipo. La mayoría regresaba con relatos de esfuerzo y superación. Algunos, sin embargo, no regresaban en absoluto. En 1972, 4 alpinistas europeos iniciaron una travesía que, en apariencia, no difería de muchas otras realizadas antes y después. La ruta estaba documentada. Las condiciones climáticas eran favorables y no existían advertencias que indicaran un peligro inminente. Aún así, algo ocurrió durante el recorrido que alteró por completo el desenlace previsto. Los registros oficiales ofrecen datos incompletos, testimonios dispersos, informes breves y conclusiones abiertas conforman el archivo disponible sobre el caso. No hay una explicación única ni una secuencia clara de hechos que permita entender por qué el grupo desapareció, sin dejar un rastro definitivo. Este relato reconstruye lo que se conoce de aquella travesía basándose en reportes, testimonios indirectos y el contexto de la época. No busca ofrecer respuestas absolutas, sino examinar las circunstancias que rodearon una desaparición que, décadas después, sigue siendo un punto inquietante en la historia de la cordillera. Los 4 alpinistas llegaron a Argentina a comienzos de 1972, procedentes de distintos países de Europa Occidental. No viajaban juntos por casualidad. Se conocían desde hacía años. Habían compartido expediciones en los Alpes y mantenían contacto regular dentro de círculos especializados en montañismo. Su experiencia era comprobable y su preparación adecuada para una travesía en alta montaña. La ruta elegida se encontraba en un sector menos transitado de la cordillera de los Andes,
alejado de los picos más conocidos y de las áreas con infraestructura turística. No era una zona prohibida ni desconocida, pero sí un trayecto que exigía autosuficiencia y una planificación precisa. Los mapas disponibles marcaban el recorrido como técnicamente exigente, aunque estable en condiciones normales. Antes de iniciar la travesía, los alpinistas se registraron en un refugio de montaña cercano. Informaron el itinerario previsto, la duración estimada y el punto aproximado de salida. No improvisaron. Dejaron constancia escrita de su plan, como indicaban los protocolos habituales de la época. Testigos locales recordaron haberlos visto preparar el equipo con calma. No mostraban prisa ni señales de preocupación. Las condiciones meteorológicas de aquellos días eran favorables. Cielos parcialmente despejados, temperaturas dentro de lo esperado y ausencia de tormentas anunciadas. El ascenso comenzó sin incidentes. Durante las primeras jornadas, avanzaron según lo previsto, siguiendo senderos conocidos por montañistas experimentados. Las marcas en el terreno coincidían con las rutas indicadas en los mapas y no hubo necesidad de desviaciones importantes. Uno de los últimos registros confiables corresponde a un guardaparques, que los observó avanzar hacia una zona más elevada del trayecto. Según su testimonio, el grupo mantenía un ritmo constante y parecía concentrado, sin señales de agotamiento excesivo. A partir de ese punto, la información se vuelve fragmentaria. No existen registros oficiales de su paso por los tramos siguientes. Ningún otro grupo reportó haberlos visto en los días posteriores. La cordillera continuó su actividad habitual, indiferente a su ausencia. El tiempo estimado para completar la travesía se cumplió sin novedades. No hubo reportes de regreso ni comunicación desde refugios intermedios. Al principio, la demora no generó alarma inmediata. En expediciones de ese tipo los retrasos eran comunes. Sin embargo, al pasar varios días sin noticias, la situación comenzó a llamar la atención. Los registros indicaban que el grupo debía haber salido de la zona o, al menos, haber sido visto en algún punto del trayecto. Fue entonces cuando la travesía dejó de ser un simple ascenso pendiente y pasó a convertirse en una desaparición formalmente registrada. La alerta no se activó de inmediato. En 1972, las comunicaciones en zonas de alta montaña eran limitadas y los retrasos formaban parte del riesgo asumido. Sin embargo, al cumplirse una semana completa sin ningún registro del grupo, los responsables del refugio donde se habían notado decidieron informar a las autoridades locales. La primera verificación fue simple: revisar el libro de salidas y los itinerarios registrados. El plan presentado por los 4 alpinistas era claro y no contemplaba desvíos prolongados. Tampoco había constancia de cambios de ruta comunicados con posterioridad. El silencio comenzaba a ser difícil de justificar. Se organizó entonces una búsqueda preliminar con personal reducido. Guardaparques y montañistas locales recorrieron los primeros tramos del ascenso siguiendo las rutas habituales. En esos sectores, las condiciones del terreno no mostraban señales de accidentes recientes. No había huellas desordenadas, restos de equipo ni indicios de avalanchas. A mayor altitud, el panorama se volvió más complejo. El viento había borrado parte de las marcas en la nieve y el relieve dificultaba la identificación de rastros antiguos. Aún así, los equipos de búsqueda encontraron algo inesperado: huellas que no seguían una progresión lógica hacia la cumbre ni hacia el punto de retorno. Estas marcas parecían desviarse en un ángulo poco habitual, alejándose de la ruta planificada. No correspondían a un descenso de emergencia ni a un rodeo, evidente por condiciones climáticas adversas. La desviación no tenía una explicación inmediata. Al avanzar por esa dirección, los rescatistas hallaron un objeto aislado, un guante de montaña en buen estado, parcialmente cubierto por la nieve. No presentaba signos de daño ni desgaste extremo. Estaba simplemente allí, fuera de lugar. El hallazgo fue registrado y fotografiado. El guante coincidía con el equipo descrito por el grupo desaparecido. Sin embargo, no había más objetos cerca. Ninguna mochila, ningún resto de campamento,
ninguna señal de permanencia prolongada. La búsqueda continuó durante varios días, ampliando el perímetro y revisando zonas que no formaban parte del itinerario original. Cada jornada terminaba sin nuevos avances significativos. La cordillera ofrecía pocas respuestas y muchas dudas. Con el paso del tiempo, el operativo comenzó a perder intensidad. Las condiciones climáticas empeoraron y los recursos disponibles eran limitados. La búsqueda oficial fue suspendida de manera gradual, sin un cierre definitivo. En los informes finales se habló de una posible desorientación del grupo, aunque sin pruebas concluyentes. No se estableció una causa clara. La desaparición quedó registrada como un incidente sin resolución, archivado junto a otros casos similares de la región. Para muchos, ese fue el final del asunto. Para otros, apenas el comienzo de una serie de preguntas que nunca encontrarían respuesta. Tras la suspensión parcial de la búsqueda oficial, el caso quedó en una especie de limbo administrativo. No se declaró a los alpinistas como fallecidos, pero tampoco se mantuvo un operativo activo. Los informes finales eran breves y evitaban conclusiones firmes, limitándose a describir los hechos conocidos hasta ese momento. Sin embargo, en las semanas posteriores, comenzaron a surgir testimonios indirectos que no fueron incluidos en los registros oficiales. Algunos montañistas que recorrieron la zona afirmaron haber encontrado marcas inusuales en sectores alejados de las rutas habituales, demasiado regulares para ser producto del azar, pero demasiado dispersas para indicar un campamento. Uno de esos testimonios señalaba la presencia de señales talladas en la roca, poco profundas y parcialmente erosionadas, que no coincidían con los marcadores tradicionales usados por alpinistas. No eran advertencias claras ni símbolos reconocibles. Su función nunca fue determinada. Al mismo tiempo, habitantes de poblaciones cercanas comentaron haber visto luces aisladas en la montaña durante noches posteriores a la desaparición. No se trataba de fogatas constantes ni de señales de auxilio evidentes. Eran destellos breves, difíciles de ubicar con precisión y sin una frecuencia regular. Estos relatos no fueron verificados oficialmente. La mayoría quedó registrada solo en conversaciones informales y notas personales de quienes transitaban la región. Aún así, coincidían en un punto. Las observaciones se producían en sectores donde no había actividad conocida. Un intento posterior de retomar la búsqueda se vio limitado por el paso del tiempo. La nieve había cubierto gran parte del terreno y las condiciones ya no permitían un rastreo detallado. Cualquier huella anterior había desaparecido por completo. Al revisar nuevamente el itinerario original del grupo, algunos expertos señalaron que la desviación detectada en las huellas iniciales no conducía a un punto lógico de refugio, ni a una vía alternativa conocida. El desvío parecía llevar a una zona poco documentada del macizo. Ese detalle comenzó a destacar entre los investigadores que revisaron el caso años después. No era la desaparición en sí lo que resultaba más inquietante, sino la decisión previa que parecía haberla provocado. ¿Por qué un grupo experimentado abandonaría una ruta segura para internarse en un sector sin referencias claras? La falta de respuesta a esa pregunta fue lo que mantuvo vivo el interés en el caso durante décadas. Cada revisión del expediente terminaba en el mismo punto. Una decisión tomada en la montaña, sin testigos directos, que cambió el curso de la travesía de manera irreversible. La cordillera guardó el resto de la historia sin dejar rastros evidentes. Con el paso de los años, el caso comenzó a ser revisado por investigadores independientes y montañistas con experiencia en la región. Al analizar mapas antiguos y compararlos con registros más recientes, surgió un dato relevante. La zona hacia la que parecían dirigirse las huellas no estaba completamente cartografiada en la década de 1970. Ese sector del macizo había sido considerado secundario, poco transitado y sin rutas oficiales establecidas. No era una zona prohibida, pero tampoco recomendada para travesías sin reconocimiento previo.
La ausencia de referencias claras hacía que cualquier desplazamiento allí dependiera casi por completo de la orientación visual y de la experiencia individual. Algunos especialistas plantearon la posibilidad de que el grupo hubiera decidido explorar una variante no registrada, quizá atraído por una formación visible desde la distancia o por una supuesta vía de paso más directa. Sin embargo, esa hipótesis chocaba con el perfil del grupo, conocido por seguir protocolos estrictos y evitar riesgos innecesarios. Otra línea de análisis apuntó a un posible error de percepción. En condiciones de alta montaña, la distancia y el relieve pueden distorsionar la orientación, haciendo que ciertos puntos parezcan accesibles cuando en realidad no lo son. Un desvío mínimo, repetido durante varias horas, podría haberlos llevado a un sector sin salida clara. Los registros climáticos de aquellos días no indicaban tormentas ni fenómenos extremos. Las temperaturas estaban dentro de los valores normales para la época del año y no se reportaron avalanchas en la región inmediata. Esto descartaba, al menos de forma oficial, un evento repentino que hubiera obligado al grupo a huir o refugiarse de manera urgente. Al revisar el equipo que llevaban, según las listas registradas en el refugio, no faltaba ningún elemento esencial. Tenían provisiones suficientes, ropa adecuada y herramientas de orientación. Nada sugería una preparación deficiente. Sin embargo, el hallazgo del guante seguía siendo un punto difícil de explicar. Estaba intacto, aislado y ubicado, en un lugar que no coincidía con un punto lógico de descanso o maniobra técnica. Su presencia no encajaba con una pérdida accidental. A medida que se acumulaban las revisiones, una idea comenzó a tomar fuerza. El grupo había abandonado la ruta por una razón que no quedó registrada, algo que ocurrió durante la travesía y que los llevó a tomar una decisión fuera de lo previsto. Esa decisión, fuera cual fuera su origen, marcó el inicio de una secuencia de eventos de la que ya no pudieron regresar. Desde entonces, la montaña quedó asociada a una pregunta sin respuesta clara. Y la travesía de 1972 pasó a formar parte de los casos que la cordillera nunca terminó de explicar. A partir de la década de 1980, el caso comenzó a circular fuera de los ámbitos oficiales. Revistas especializadas en montañismo y foros de exploradores retomaron la desaparición como un ejemplo de travesía interrumpida sin causa clara. No se añadieron nuevos hechos, pero sí nuevas interpretaciones. Algunos montañistas que conocían bien la región señalaron que la zona hacia la que el grupo se habría desviado presentaba una particularidad poco mencionada. Cambios bruscos en el relieve que no siempre eran visibles desde ciertos ángulos. Pendientes suaves podían terminar abruptamente encortados, difíciles de identificar a distancia. Esa característica reforzaba la hipótesis de un error de apreciación visual. No un accidente inmediato, sino una sucesión de decisiones tomadas sobre información incompleta, acumulándose hasta dejar al grupo sin una vía clara de retorno. Otros investigadores pusieron el foco en el silencio posterior. Ninguno de los alpinistas dejó señales evidentes de auxilio. No se hallaron marcas de emergencia ni intentos visibles de regresar a la ruta principal. Esto sugería que, al menos durante un tiempo, no percibieron su situación como crítica. La posibilidad de que el grupo se hubiera refugiado en un punto elevado también fue considerada. Sin embargo, las inspecciones posteriores no encontraron rastros de campamentos improvisados ni estructuras naturales utilizadas con ese fin. El análisis del guante volvió a ser revisado años después. Su estado indicaba que había sido dejado intencionalmente o retirado en una situación que no implicaba urgencia extrema. No mostraba señales de arrastre ni de daño por el terreno. Este detalle llevó a algunos a plantear que el grupo pudo haberse detenido en ese punto durante un tiempo indeterminado, no necesariamente como descanso, sino como parte de una reevaluación de la ruta. El problema era que a partir de allí no existían más referencias. Mientras tanto, las autoridades locales mantuvieron el expediente cerrado,
considerándolo un caso sin elementos nuevos. No hubo esfuerzos formales para reabrir la investigación ni intentos de exploración adicionales. A gran escala, con el paso del tiempo, la travesía de 1972 comenzó a adquirir un carácter distinto. Ya no era solo una desaparición en la montaña, sino un episodio que ilustraba los límites del control humano en entornos extremos. La cordillera seguía allí, inmutable, y con cada temporada nuevas expediciones pasaban cerca de la zona sin saber que, en algún punto no identificado, 4 alpinistas habían desaparecido sin dejar un final verificable. Con el paso de los años, algunos registros menores comenzaron a cobrar importancia. Notas de campo, diarios personales, de montañistas y observaciones aisladas aportaban detalles que no figuraban en los informes oficiales. Ninguno era concluyente por sí solo, pero en conjunto dibujaban un patrón inquietante. Uno de esos documentos mencionaba una zona de la cordillera conocida entre locales por su orientación engañosa. No aparecía con nombre propio en los mapas, pero era descrita como un sector donde las referencias visuales se repetían y el relieve dificultaba la percepción real de las distancias. Montañistas experimentados evitaban atravesarla sin una razón clara. Según estos testimonios, en determinadas condiciones de luz y clima, el terreno podía inducir a cambios de rumbo casi imperceptibles. Un desplazamiento mínimo sostenido durante horas bastaba para alejar a un grupo de su ruta sin que lo notaran de inmediato. Este dato encajaba con la desviación detectada en las huellas iniciales. No se trataba de una decisión brusca, sino de un desplazamiento gradual que, una vez iniciado, resultaba difícil de corregir. La montaña no ofrecía puntos evidentes para confirmar la orientación. Algunos investigadores independientes revisaron fotografías aéreas tomadas años después. En ellas se identificaban formaciones rocosas que no coincidían con la cartografía disponible en 1962. No eran anomalías visibles desde el suelo, pero sí obstáculos significativos para quienes intentaban orientarse sin referencias precisas. La ausencia de restos seguía siendo el punto más difícil de explicar. En la mayoría de los accidentes en alta montaña, incluso décadas después, suelen aparecer fragmentos de equipo o señales claras de caída. En este caso, la cordillera no devolvió nada más. Esto llevó a considerar la posibilidad de que el grupo hubiera descendido hacia un sector distinto al esperado, alejándose de las áreas que fueron registradas durante las búsquedas iniciales. Si ese descenso ocurrió, pudo haberlos llevado a una zona donde las probabilidades de ser encontrados se reducían drásticamente. El expediente oficial nunca incorporó estas hipótesis de manera formal. Permanecieron como análisis paralelos, discutidos en círculos reducidos y sin respaldo institucional. Aún así, cada revisión reforzaba una idea común. La desaparición no fue el resultado de un único evento repentino, sino de una secuencia de decisiones tomadas en un entorno que no ofrecía margen para el error. La montaña no necesitó intervenir de forma violenta. Bastó con permanecer indiferente. A mediados de los años 90, el caso volvió a ser mencionado de forma esporádica cuando un grupo de alpinistas argentinos reportó una experiencia inusual en una zona cercana a la ruta original. No afirmaron haber encontrado restos humanos, pero sí describieron una sensación persistente de desorientación, incluso utilizando mapas actualizados y equipos modernos. Según su testimonio, el grupo perdió referencias visuales durante varias horas, a pesar de avanzar bajo condiciones climáticas estables. Las brújulas funcionaban correctamente, pero el terreno no coincidía con lo esperado. Al revisar su posición posteriormente, descubrieron que habían recorrido un sector distinto al planeado sin haber notado el desvío. Este relato llamó la atención de quienes seguían el caso de 1972, ya que coincidía con las hipótesis planteadas sobre una orientación engañosa del terreno. No se trataba de un fenómeno inexplicable, sino de una combinación de relieve,
luz y monotonía visual que podía afectar incluso a montañistas experimentados. A partir de entonces, algunos investigadores comenzaron a revisar otros incidentes ocurridos en áreas similares de la cordillera. Descubrieron que existían registros de extravíos temporales, casi siempre resueltos, pero con descripciones comunes. Dificultad para reconocer puntos de referencia y sensación de haber caminado en círculos. En el caso de los 4 alpinistas europeos, esa desorientación pudo haber ocurrido en un momento crítico, cuando el margen de error ya era mínimo. Una vez fuera de la ruta principal, cualquier intento de corrección habría exigido un esfuerzo adicional, con recursos cada vez más limitados. El silencio que rodeó el caso durante décadas también empezó a interpretarse de otra manera. No como una omisión deliberada, sino como el resultado de no haber encontrado elementos suficientes para sostener una conclusión clara. Sin restos ni pruebas materiales, el expediente quedó suspendido en una zona gris. Algunos familiares de los desaparecidos intentaron obtener más información. Con el paso de los años, las respuestas fueron siempre las mismas. No existían nuevos datos, no había indicios para reabrir la búsqueda, y el terreno seguía siendo demasiado amplio y complejo. La cordillera, por su parte, continuó recibiendo expediciones. Nuevos senderos fueron abiertos, otros abandonados. El paisaje cambió lentamente, pero la zona asociada a la desaparición permaneció fuera de los recorridos habituales. Para quienes conocían la historia, ese sector adquirió una reputación silenciosa. No era considerado peligroso en términos técnicos, pero sí impredecible. Un lugar donde la experiencia no siempre garantizaba control. Así, la desaparición de 1962 dejó de ser un caso aislado y pasó a formar parte de un patrón más amplio, el de rutas que no siempre devuelven a quienes las recorren. Con el inicio del nuevo milenio, el caso fue retomado por investigadores interesados en desapariciones en entornos naturales. No buscaban resolverlo de manera definitiva, sino contextualizarlo dentro de un conjunto más amplio de incidentes similares ocurridos en la cordillera. Al comparar registros, surgió un elemento recurrente. Varias desapariciones compartían zonas de transición, lugares donde el relieve cambiaba de forma gradual y la percepción del espacio se volvía menos confiable. No eran áreas extremas ni técnicamente complejas, sino sectores que inducían a errores sutiles. En entrevistas posteriores, algunos guías de montaña reconocieron que evitaban ciertas rutas sin explicarlo abiertamente a los visitantes. No por superstición, sino por experiencia acumulada. Habían visto cómo grupos bien preparados se desorientaban sin una causa evidente. Estas advertencias rara vez quedaban registradas en documentos oficiales. Se transmitían de forma informal, como parte del conocimiento práctico del terreno. Quienes no tenían acceso a esa información dependían exclusivamente de mapas y referencias visuales. En el expediente de 1972 se identificó un tramo que coincidía con esas zonas de transición. Era un punto donde la ruta principal se volvía menos definida y donde pequeñas variaciones podían conducir a un sector completamente distinto del macizo. La ausencia de restos seguía siendo un problema central. Sin embargo, algunos expertos señalaron que en determinadas condiciones, un grupo podía descender hacia áreas de difícil acceso, donde la recuperación posterior resultaba prácticamente imposible, incluso décadas después. El paso del tiempo también jugó un papel clave. Cada temporada modificaba el terreno, cubriendo posibles evidencias bajo capas sucesivas de nieve y roca. La montaña no conservaba los rastros de forma permanente. Aún así, ciertos detalles permanecían inalterados. El guante encontrado seguía siendo la única prueba material asociada al grupo. Su ubicación, analizada con herramientas modernas, reforzaba la idea de un desvío prolongado y no de un accidente puntual. La hipótesis más aceptada entre los investigadores actuales no habla de un evento único, sino de un proceso gradual, una serie de decisiones razonables, tomadas bajo condiciones engañosas, que terminaron alejando al grupo de cualquier ruta de retorno.
El misterio no reside en un momento específico, sino en la acumulación de pequeñas desviaciones que, juntas, resultaron irreversibles. La cordillera no ofreció respuestas definitivas. Solo dejó un vacío que con el tiempo se volvió parte de su historia silenciosa. A medida que el caso fue analizado con mayor distancia histórica, surgió una pregunta recurrente entre quienes lo estudiaban. ¿Por qué no se encontraron más objetos del grupo? En la mayoría de las desapariciones en montaña, incluso cuando no hay supervivientes, suelen aparecer restos dispersos con el paso del tiempo. En este caso, la ausencia era casi total. Algunos especialistas señalaron que el sector hacia el que el grupo se habría desplazado presentaba una topografía particular, con pendientes suaves que desembocaban en zonas abruptas y de difícil acceso. Desde ciertos puntos, estas transiciones no eran evidentes, lo que podía inducir a descensos prolongados sin una salida clara. Este tipo de terreno no provoca accidentes inmediatos, más bien conduce a situaciones de desgaste progresivo, donde el grupo continúa avanzando creyendo que encontrará una vía de retorno más adelante. Cuando la realidad se impone, las opciones ya son limitadas. Los registros climáticos revisados, décadas después, confirmaron que no hubo tormentas severas ni cambios bruscos durante los días clave de la travesía. Esto reforzó la idea de que la desaparición no fue causada por un evento extremo, sino por condiciones aparentemente normales que ocultaban un riesgo acumulativo. En entrevistas realizadas años más tarde, algunos montañistas locales admitieron que existían zonas de la cordillera donde el silencio era particularmente marcado, no en un sentido sobrenatural, sino como resultado de la geografía. Valles cerrados y formaciones rocosas absorbían el sonido, creando una sensación de aislamiento mayor. Este detalle coincidía con las descripciones indirectas, recogidas tras la desaparición. La falta de señales audibles, incluso a corta distancia, podía haber dificultado cualquier intento de comunicación o auxilio. A pesar de estas hipótesis, ninguna explicación logró cerrar el caso de manera definitiva. Las piezas encajaban de forma parcial, pero siempre quedaban espacios sin cubrir. No había un punto exacto donde situar el desenlace. La desaparición de los 4 alpinistas quedó así asociada a una idea inquietante. No todos los extravíos dejan huellas claras, y no todas las tragedias ocurren de forma abrupta. Algunos casos se diluyen lentamente, mezclándose con el entorno hasta volverse indistinguibles del paisaje. En la cordillera, el paso del tiempo no siempre revela la verdad. A veces, solo confirma que ciertas rutas no ofrecen respuestas, por más que se las recorra una y otra vez. Con el paso de las décadas, la desaparición de los 4 alpinistas comenzó a ser citada como un ejemplo de los límites del conocimiento humano frente a entornos extremos, no por la violencia del suceso, sino por la ausencia casi total de evidencias que permitieran reconstruir un desenlace claro. Algunos investigadores propusieron revisar el caso desde una perspectiva distinta, no como un accidente aislado, sino como parte de una serie de extravíos, ocurridos en zonas donde la orientación depende más de la experiencia subjetiva que de referencias objetivas. En estos lugares, el error no es inmediato ni evidente, sino progresivo. La cordillera presenta sectores, donde el relieve genera una falsa sensación de continuidad. Avanzar parece sencillo, pero cada paso aleja un poco más de cualquier punto reconocible. Sin señales claras de peligro, el grupo puede continuar durante horas sin percibir el cambio real de situación. Este enfoque explicaría por qué no se encontraron intentos evidentes de señalización. El grupo pudo haber creído, durante un tiempo prolongado, que el retorno seguía siendo posible. Solo cuando esa certeza se perdió, el margen de acción ya era mínimo. Los registros de otros incidentes menores en la región muestran patrones similares. Montañistas que lograron regresar describieron una sensación de desconexión, como si el entorno dejara de ofrecer información útil. No hablaban de miedo, sino de confusión persistente.
En el caso de 1972, esa confusión pudo haberse intensificado por la falta de referencias humanas. A diferencia de rutas más transitadas, ese sector no ofrecía señales de paso reciente ni estructuras de apoyo. El grupo estaba completamente solo. La revisión final del expediente concluyó sin cambios. No se añadieron nuevas pruebas ni se modificó la causa oficial, que permaneció indeterminada. El caso quedó archivado como una desaparición en circunstancias no esclarecidas. Para las autoridades no había más que investigar. Para los familiares, la ausencia de respuestas se convirtió en una carga permanente. Y para quienes estudian estos casos, el episodio siguió siendo un punto de reflexión. La travesía de 1972 no dejó un lugar exacto al que señalar. Solo una región amplia y silenciosa, marcada por una decisión tomada en algún punto que nunca fue identificado. La montaña continuó allí, inalterada, mientras el recuerdo del grupo se desvanecía lentamente de los registros oficiales, pero no de la memoria de quienes conocen la historia. A comienzos del siglo XXI, el caso fue mencionado nuevamente en estudios sobre desapariciones en entornos naturales de América del Sur, no como un hecho aislado, sino como parte de un patrón más amplio que incluía extravíos prolongados, sin evidencia material suficiente. Para una conclusión definitiva, estos estudios destacaban un elemento común: la dificultad para aceptar que una desaparición pueda ocurrir sin un evento visible que la explique. En la mayoría de los casos, la ausencia de pruebas no indica una causa extraordinaria, sino un proceso gradual que no deja un punto de quiebre identificable. En la travesía de 1972, ese proceso pudo haberse desarrollado durante horas o incluso días. Cada decisión tomada por el grupo parecía razonable en su contexto inmediato. Sin embargo, la suma de pequeñas desviaciones habría terminado por alejarlos de cualquier ruta conocida. La falta de restos humanos o de equipo no se interpretó ya como una anomalía absoluta. En zonas de alta montaña, el terreno y el clima pueden ocultar evidencias durante décadas. Desplazamientos posteriores de nieve y roca pueden borrar por completo cualquier rastro. Algunos expertos señalaron que la región asociada a la desaparición no fue explorada de manera exhaustiva en su momento. Las limitaciones técnicas y logísticas de la época redujeron el alcance de las búsquedas iniciales, dejando sectores enteros sin revisar. Con el tiempo, esos sectores se volvieron aún menos accesibles. Nuevas capas de nieve, cambios en el relieve y la erosión natural transformaron el paisaje, haciendo improbable cualquier hallazgo tardío. Para los familiares, la ausencia de una explicación clara fue siempre el aspecto más difícil de aceptar. No hubo confirmación, pero tampoco esperanza concreta. El caso quedó suspendido entre la posibilidad y la resignación. En registros oficiales posteriores, los nombres de los 4 alpinistas aparecen solo como una referencia histórica. No hay notas adicionales ni actualizaciones relevantes. La travesía figura como inconclusa, sin detalles sobre su desenlace. Aun así, el caso continúa siendo citado en círculos especializados como un recordatorio de que la experiencia y la preparación no eliminan por completo el riesgo en entornos extremos. La cordillera no actúa de forma activa ni hostil, simplemente permanece, indiferente a quienes la atraviesan y a quienes desaparecen en su vastedad. Con el paso del tiempo, la desaparición de los 4 alpinistas europeos quedó integrada a una lista más amplia de travesías inconclusas en la cordillera de los Andes, no por la espectacularidad del suceso, sino por la ausencia de respuestas definitivas. El expediente permaneció cerrado, sin nuevas líneas de investigación activas. Las últimas revisiones oficiales no aportaron conclusiones distintas a las ya conocidas. No se identificó un punto exacto del desenlace, ni se estableció una causa concreta. La desaparición fue atribuida, de manera general, a una combinación de factores ambientales y decisiones tomadas en un entorno complejo. Años después,
Algunos intentos de localización indirecta recurrieron a imágenes satelitales y análisis del relieve. Estos estudios confirmaron lo que ya se sospechaba. La zona hacia la que el grupo se habría desplazado es extensa, fragmentada y difícil de recorrer incluso con tecnología moderna. No se encontraron indicios nuevos, ninguna señal inequívoca que permitiera reabrir el caso con expectativas reales de resolución. La montaña había absorbido cualquier rastro que pudiera haber existido. En relatos posteriores de montañistas que atravesaron sectores cercanos, la historia de 1972 aparecía como una advertencia implícita, no como un mito ni como una leyenda, sino como un recordatorio de que cierta ruta no ofrecen margen para el error acumulado. La desaparición no dejó un lugar preciso al que regresar. No hubo un punto marcado en los mapas, ni un sitio señalado con claridad. Solo una región amplia donde las referencias se diluyen y la orientación puede volverse engañosa. Para los familiares, el tiempo no trajo respuestas, pero sí una forma distinta de aceptar la ausencia. El silencio del entorno se convirtió en parte del relato, en tan relevante como los pocos datos confirmados. Hoy, la travesía de 1972 sigue siendo citada como un caso sin resolución clara. No por falta de interés, sino porque algunas desapariciones no ofrecen un desenlace verificable. La cordillera de los Andes continúa allí, atravesada por nuevas rutas y exploraciones. Sin embargo, en ciertos sectores, el recuerdo de quienes no regresaron permanece como una historia inconclusa. Porque más allá del misterio, hay caminos que no devuelven explicaciones. Solo el registro de quienes los intentaron recorrer. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar este caso. Apóyanos suscribiéndote para llegar a los 1000 suscriptores y dejando tu like.